La mayoría de los hombres fracasa incluso antes de completar una semana. Estadísticamente, numéricamente, de hecho, la mayor parte de los intentos de cambio no supera el séptimo día. ¿Sabes por qué? Porque los primeros días son brutales de una forma que nadie te prepara. No tiene máscara romántica, no tiene ilusión motivacional. Es aquí, en estos primeros días, que la pornografía muestra con crueldad total lo mucho que ya te había atrapado, lo mucho que ya se había infiltrado en las estructuras más básicas de tu motivación e identidad. Muchos hombres entran en esta jornada confiados, llenos de determinación superficial, creyendo sinceramente que basta con querer mucho y que la fuerza de voluntad pura va a sostener cuando la tormenta llegue. Hacen promesas grandiosas para sí mismos, declaran guerra total, se sienten como guerreros invencibles en el primer día. Pero la realidad neuroquímica llega rápido como un tren descontrolado. 5 días parecen una eternidad infinita cuando estás literalmente en guerra contra los propios impulsos, cuando cada hora exige una fuerza mental que no sabías que necesitarías tener, cuando cada momento de silencio se convierte en una oportunidad para que la mente intente convencerte de que estás cometiendo un error gigantesco. Y tal vez sea exactamente donde estás ahora. Día 5. El cuerpo pesado como si estuviera cargando plomo en los hombros, la mente inquieta como un animal enjaulado, la tentación ya no susurrando educadamente, sino gritando y exigiendo atención a cada segundo que pasa. Es aquí, en este punto exacto, que la estadística más cruel se revela. La mayor parte de los hombres cae, no porque sean fundamentalmente débiles de verdad, no porque sean incapaces o defectuosos, sino porque no estaban preparados para lo que esta batalla realmente exige. No solo fuerza bruta, sino estrategia inteligente, no solo motivación momentánea, sino disciplina estructural que funciona incluso cuando no sientes ninguna gana de continuar. Entraron pensando que sería como una dieta rápida, algunos días de incomodidad y después todo volvería a la normalidad, solo que mejor. Pensaron que bastaba comprometer firmemente y que el universo conspiraría a favor. Y en el primer titubeo real, en el primer gatillo verdaderamente seductor, en la primera noche mal dormida cuando la resistencia estaba en cero, volvieron corriendo al ciclo familiar, cargando aún más vergüenza y la certeza tóxica de que nunca van a lograrlo. Pero tú estás aquí, has llegado al 5.º día. Eso ya dice mucho más sobre tu carácter de lo que tal vez percibas. Significa que has resistido a cosas que, en otros momentos de tu vida, te habrían derribado instantáneamente. Significa que has comenzado a escribir una historia diferente, a crear evidencia concreta de que el cambio real es posible. Significa que estás oficialmente entre la minoría que consigue transformar la intención en acción consistente. Y ahora lo que necesitas más que motivación superficial es claridad profunda, claridad cristalina para entender exactamente por qué tantos hombres aparentemente determinados fracasan tan pronto en esta jornada, y claridad estratégica para no repetir los mismos errores fatales que transforman guerreros en estadísticas de fracaso. Hoy voy a abrir completamente las trampas más comunes y devastadoras que derriban a casi todo el mundo exactamente en esta fase crítica de la jornada. Voy a mostrarte con detalles científicos y psicológicos por qué tantos se detienen incluso antes de completar la primera semana, cuáles son los patrones de sabotaje que se repiten y principalmente cómo puedes usar ese conocimiento íntimo del enemigo como tu arma más poderosa. Porque cuando realmente entiendes cómo opera el enemigo, cuando conoces sus tácticas favoritas, sus horarios de ataque preferidos, sus estrategias de seducción más eficaces, la lucha cambia completamente de naturaleza. Dejas de ser atrapado constantemente por sorpresa como un soldado inexperto y pasas a estar siempre listo, siempre un paso adelante, siempre con la respuesta correcta en la punta de la lengua. Este no es más un video motivacional lleno de promesas irreales. Este es un manual de guerra psicológica basado en la observación de miles de hombres
que fracasaron exactamente donde estás ahora, y de los pocos que consiguieron atravesar esta fase letal y construir libertad duradera. Entonces, si no quieres ser solo un número más en las estadísticas crueles de quien intentó valientemente y fracasó trágicamente, si quieres estar entre los pocos que transforman este intento en victoria permanente, inscríbete en este canal ahora mismo, como si tu libertad futura dependiera de esta decisión, porque depende de verdad. Esta jornada no es de un día de inspiración, no es de una semana de motivación intensa, es de 90 días de construcción sistemática de una nueva identidad. Y en cada video de esta serie vas a recibir más munición probada, más estrategia comprobada, más disciplina estructural que funciona en tus peores momentos. Y deja en los comentarios en qué día estás ahora. Esto no es solo interacción social casual, es compromiso público que multiplica estadísticamente tu chance de éxito. La adicción odia testigos, odia rendición de cuentas, odia cuando sales del aislamiento vergonzoso y te conectas con una comunidad de hombres enfrentando la misma guerra. Ese es el día 5. El día en que muchos descubren si realmente tienen lo que se necesita para ir más allá del discurso. Y si entiendes profundamente por qué tantos caen exactamente aquí, ya habrás dado un paso gigantesco para no ser más uno entre ellos, sino uno entre los pocos que realmente lo consiguen. La estadística cruel. Los números no mienten. La mayoría de los hombres no pasa ni de la primera semana. Investigaciones en foros, relatos en comunidades, hasta aplicaciones de conteo de días muestran el mismo patrón. La mayor parte de las recaídas ocurre entre el día 1 y el día 7. Eso significa que, si has llegado hasta aquí, ya estás por encima de la media. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces tú mismo ya has intentado parar y no has pasado ni de 2 o 3 días? ¿Cuántas veces prometiste que ahora sí va y al final no conseguiste aguantar hasta el fin de la semana? Ese es el patrón más común. No porque todos esos hombres sean débiles o incapaces, sino porque no entendieron la fase crítica. El cerebro está acostumbrado a dosis constantes de dopamina artificial. Cuando cortas ese suministro, el cuerpo entra en shock. Es como un fumador sin cigarrillo, un alcohólico sin bebida. La abstinencia llega temprano y llega fuerte. El deseo aumenta, la paciencia disminuye, la mente crea excusas y el resultado es la recaída. Esa es la estadística cruel. La mayor parte desiste al principio. No ve sentido soportar el dolor, no cree que vaya a mejorar, no tiene paciencia para esperar el ajuste, y por eso vuelve al punto cero. Pero si estás aquí, en el día 5, ya has roto ese ciclo varias veces antes. Ya has mostrado que consigues resistir más que la media. Ahora la clave es no ilusionarse. Estar por encima de la media no significa estar a salvo, significa apenas que has entrado en una fase diferente de la batalla. El enemigo cambia de estrategia, se vuelve más sigiloso, más psicológico. Así que no caigas en la trampa de creerte seguro demasiado pronto. Usa esa estadística como alerta. La mayoría cae aquí porque subestima la lucha. No hagas lo mismo. El hecho de que hayas llegado hasta aquí es victoria, sí, pero es solo el comienzo. El mito de la fuerza de voluntad. Uno de los mayores errores que derriba a los hombres justo al inicio es creer que la fuerza de voluntad es suficiente. ¿Cuántas veces ya has oído a alguien decir, es solo tener disciplina, es solo querer parar? Parece bonito, pero en la práctica no funciona así. La fuerza de voluntad es como la batería del celular. Te despiertas con ella cargada, pero conforme el día pasa ella se va agotando. Y cuando llega la noche, que es justamente el momento más crítico, esa batería ya está en rojo. Es por eso que tantos recaen de madrugada. No porque sean monstruos, sino porque contaron apenas con la voluntad, y la voluntad se agota. La disciplina no nace de la nada. Ella necesita de estructura. No construyes una fortaleza confiando apenas en tal vez lo consiga. Construyes creando barreras, preparando el terreno, armándote contra el ataque. Eso significa ambiente protegido, rutina clara, estrategias simples.
Sin eso, la voluntad se convierte en un fósforo encendido en medio del viento. Se apaga en la primera ráfaga. Muchos hombres fracasan temprano porque aún creen en ese mito. Piensan que van a conseguirlo apenas aguantando firme. Solo que la adicción es astuta. Ella va a esperar el momento de flaqueza, va a lanzar un gatillo digital, va a usar aburrimiento, va a usar soledad, va a usar estrés. Y si todo lo que tienes es fuerza de voluntad, cedes. La verdad es que vencer esa fase no depende de ser héroe, depende de ser estratégico. Es como ir a la guerra. Nadie va al campo de batalla a pecho descubierto confiando apenas en el coraje. Va con armadura, va con escudo, va con espada. La fuerza de voluntad puede ser el corazón de la lucha, pero sin armadura el corazón no dura. Así que graba esto. No caigas en el mito de la fuerza de voluntad. Construye disciplina a través de estructura. Protege tu ambiente. Ten rutina. Crea barreras contra gatillos. Eso es lo que separa a quien cae temprano de quien sobrevive. El peso de los gatillos digitales. Si hay un enemigo que derriba más rápido que la propia voluntad, ese enemigo es el digital. Redes sociales, videos cortos, anuncios, todo fue hecho para capturar tu atención y junto con ella, tu dopamina. Y es aquí que muchos hombres, sin percibirlo, ya están siendo preparados para la recaída. Piensa conmigo, decides parar con la pornografía, pero continúas deslizando el feed en Instagram o en TikTok. ¿Qué aparece? Sugerencias, cuerpos, insinuaciones, contenidos casi explícitos. El cerebro no diferencia tanto, estímulo visual aún es estímulo. Incluso si no haces clic en nada pesado, esas imágenes ya encienden los circuitos que estaban descansando. Y cuando anochece, cuando la energía está baja, el resto del camino ya está pavimentado. Es así que los gatillos digitales funcionan, no derriban en el momento, pero van preparando la caída. Es como alguien que llena el vaso de agua poco a poco hasta que una gota final se desborda. Lo que te derriba no es solo el clic en el sitio adulto, es la secuencia de pequeñas concesiones que vinieron antes. Y lo más traicionero, vivimos sumergidos en esos gatillos todo el tiempo. Basta con desbloquear el celular, basta con abrir un navegador. La tentación está a un clic, a veces a medio clic. Y si no creas barreras, tarde o temprano vas a caer. Por eso yo digo, no sirve de nada luchar solo con voluntad, si el ambiente conspira contra ti. Si la tentación está a un toque de distancia, ya has perdido la mitad de la batalla. Necesitas crear fricción, quitar apps de la pantalla inicial, usar bloqueadores serios, dejar el celular lejos por la noche. Porque la guerra no se vence apenas resistiendo al golpe, se vence evitando estar expuesto. Muchos hombres fracasan temprano no porque querían fracasar, sino porque se colocaron en campo abierto sin escudo. No te ilusiones. Los gatillos digitales no son neutros. Ellos están activamente tirando de ti hacia abajo. Reconocer eso es vital para no ser más uno en las estadísticas. El enemigo interno, la mente. Si los gatillos digitales son peligrosos, el enemigo más cruel aún está dentro de tu cabeza. Es tu propia mente. Porque ella no solo siente el deseo, ella inventa excusas. Y esas excusas, muchas veces, parecen hasta lógicas. Ya debes haber oído a tu mente decir, solo hoy, solo una vez. O entonces, mejor caer ahora que más tarde. Así al menos descargas. Tal vez ya hayas pensado, me lo merezco, después de un día difícil. Cada una de esas frases es un disfraz. En la práctica, todas llevan al mismo punto. Abrir la puerta del ciclo de nuevo. El autoengaño es más destructivo que el deseo en sí, porque el deseo lo reconoces. Lo sientes en el cuerpo, en la ansiedad, en el impulso. Ya la excusa, la mente la viste de racionalidad. Parece hasta una elección consciente, pero no pasa de trampa. Es aquí que muchos hombres caen temprano, no porque no aguantaron el deseo, sino porque creyeron en la mentira que ellos mismos contaron. Y lo más cruel, cada vez que cedes a esa voz interna, refuerzas aún más el poder de ella. La mente aprende que basta con inventar una excusa convincente
y tú obedeces. Epicteto decía, nadie es libre mientras sea esclavo de sus deseos. Pero yo diría que nadie es libre mientras sea esclavo de las propias excusas. La mente, cuando adicta, se convierte en abogada de la adicción. Y solo cuando percibes eso, es que comienzas a invertir el juego. El secreto está en desenmascarar la mentira en el momento en que ella surge. No discutir, no argumentar, apenas reconocer. Eso es solo mi mente intentando engañarme. Cuando nombras la excusa, le quitas el poder. Muchos hombres fracasan temprano porque aún creen en la propia narrativa y solo vencen cuando aprenden a callar la mente en el momento correcto. La soledad como trampa. Otro motivo brutal por el cual tantos hombres caen antes de la primera semana es la soledad, porque en el silencio de un cuarto cerrado la mente gana voz. Es en ese vacío que la adicción crece. Solo, no necesitas justificarte. No hay testigo, no hay cobro, no hay nadie para ver lo que estás haciendo. Y la adicción adora ese escenario. Ella se alimenta del secreto. Cada recaída escondida fortalece las cadenas, porque hace parecer que nadie necesita saberlo. Solo que en el fondo tú lo sabes, y esa conciencia pesa. Muchos hombres fracasan temprano no porque el deseo fue más fuerte, sino porque estaban aislados demasiado. No tenían con quién hablar, no tenían dónde declarar la lucha, no tenían comunidad. Y ahí el peso de la jornada parece insoportable. Piensa en cualquier guerra. Un soldado solo en el campo abierto es presa fácil, pero en formación, con otros al lado, él es protegido, cubierto, animado. Lo mismo sucede aquí. Cuando intentas enfrentar solo, la chance de caer es casi cierta. Es por eso que tantas veces yo insisto. Declara, escribe en los comentarios en qué día estás. Comparte tu lucha. Busca un grupo, un amigo, alguien confiable. No porque ellos van a luchar por ti, sino porque el simple hecho de existir testigo cambia el juego. La adicción odia cuando la sacas de la sombra. La soledad es uno de los mayores gatillos, principalmente en los primeros días. No es coincidencia que la mayoría de las recaídas ocurra por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú estás solo. Es en ese silencio que la mente inventa excusas y el cuerpo cede. Así que no te engañes, resistir aislado es casi imposible. Quien vence, encuentra apoyo, sea escribiendo, sea hablando, sea participando de una comunidad. El secreto te deja preso. El compartir abre la puerta de la celda. El error de buscar perfección. Muchos hombres caen temprano porque entran en esta jornada con la mentalidad errada, la de buscar perfección absoluta. Ellos creen que si tienen una recaída, todo estará perdido, que si fallan una vez ya no vale la pena continuar. Ese pensamiento es venenoso. La verdad es que el NoFap no es una línea recta. Es una guerra larga, llena de batallas, y en toda guerra existen pérdidas. Lo que separa a los que vencen de los que desisten no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse. Pero muchos no entienden eso. Entran pensando que necesitan ser impecables desde el inicio, y cuando tropiezan, tiran todo fuera. Esa búsqueda por la perfección es una trampa, porque transforma cada pequeño error en una catástrofe, y en el fondo sirve de excusa para desistir. El hombre piensa, ya que fallé, ya fue, voy a volver al ciclo. Y la adicción adora ese razonamiento, porque basta una falla para ella convencerte de que eres incapaz. Solo que la realidad es otra. Caer no significa fracasar, significa apenas que aún estás aprendiendo. Todo proceso de cambio tiene tropiezos. Todo atleta se equivoca, todo guerrero se hiere, todo estudiante falla antes de acertar. La perfección nunca fue requisito para la victoria, pero la constancia, sí. Cuando entiendes eso, cambia la forma en que encaras la jornada. En vez de buscar ser perfecto, busca ser consistente. En vez de desistir después de un error, aprendes con él y vuelves más preparado. Es así que los guerreros son forjados, no en la ausencia de caídas, sino en la disciplina de levantarse siempre. Por lo tanto, si estás en el día 5 y ya has caído alguna vez antes, no pienses que eso te descalifica. Al contrario,
Muestra que continúas intentando, que no has desistido, y eso es fuerza. La perfección es inalcanzable, pero la constancia está a tu alcance todos los días. Expectativas irreales. Otro error que derriba rápido es la expectativa irreal. Muchos entran en el NoFap creyendo que en pocos días van a convertirse en superhombres, energía infinita, confianza en las alturas, foco absoluto. Y cuando perciben que no es bien así, viene la frustración. Tal vez ya hayas sentido eso. En los primeros días, pensaste que ibas a despertar lleno de disposición, que la mente quedaría clara como nunca. Pero lo que vino fue cansancio, ansiedad, irritación. La realidad no coincidió con la expectativa. Y es en ese punto que muchos desisten. Ellos piensan, si es para sentirme peor, no tiene sentido continuar. El problema no está en el proceso, sino en la ilusión creada. El cerebro necesita de tiempo para ajustarse. No existe transformación real en 48 horas. Así como un cuerpo no cambia en 2 días de gimnasio, tu mente no se recompone en pocos días sin pornografía. Exige paciencia. Esa expectativa irreal nace de historias exageradas. Hombres que relatan ganancias milagrosas en una semana como si todo problema hubiese desaparecido de repente. Pero cada organismo es único. Para unos, los beneficios aparecen temprano. Para otros, demoran semanas. El error es creer que tú serás la excepción inmediata. Y aquí está el punto. Cuando entras con expectativas irreales, la decepción se convierte en combustible para desistir. Piensas, esto no funciona, estoy perdiendo tiempo. Pero en verdad, estás justamente pasando por el periodo en que necesitas persistir. La clave es ajustar la visión. El NoFap no es sprint, es maratón. Los resultados no son instantáneos, son acumulativos. Si aceptas eso, cada día de incomodidad pasa a ser visto como inversión, no como fracaso. Quien resiste temprano no es el que espera milagros, sino el que entiende el proceso como una construcción. Y solo ese entendimiento ya te coloca por encima de la mayoría. El ciclo de la culpa. Si hay una trampa que atrapa a más hombres que cualquier otra, es el ciclo de la culpa. Funciona así. El tipo cede al impulso, siente placer por algunos minutos y luego viene la vergüenza. Él piensa, otra vez no, soy una basura, nunca voy a lograrlo. Esa culpa se convierte en un peso insoportable y, en vez de servir de combustible para cambiar, empuja hacia abajo. El hombre, avergonzado, se aísla y en el aislamiento el deseo vuelve. Resultado, nueva recaída. Este ciclo es devastador porque atrapa en una espiral. Placer rápido, culpa, aislamiento, recaída, más culpa. Y así, semanas y meses pasan sin progreso real. Muchos fallan temprano justamente porque no consiguen lidiar con la culpa. Ellos creen que recaída significa fracaso total. Y tomados por esa sensación, acaban repitiendo el comportamiento para aliviar el dolor. Es cruel, pero real. La culpa se convierte en gatillo. Lo que rompe este ciclo es la conciencia. Es entender que sentir culpa no significa que seas un fracaso. Significa apenas que tienes conciencia de que hiciste algo que no querías. Y esa conciencia, en vez de ser usada contra ti, puede ser usada a favor. Cuando aprendes a transformar la culpa en aprendizaje, ella deja de ser prisión y se convierte en profesor. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me hizo caer? ¿Fue tedio? ¿Fue soledad? ¿Fue gatillo digital? ¿Cuál fue el momento exacto en que la decisión fue tomada? Este análisis no es para martirizarse, sino para mapear el terreno. El hombre que consigue aprender con la caída ya no está más preso al ciclo, porque la próxima vez que aquel gatillo aparezca, él reconoce, ya sé para dónde eso lleva, no voy a repetir. La culpa deja de ser peso y se convierte en guía. Si estás en el día 5 y ya caíste antes, no te tortures. Usa la experiencia como munición. Escribe, reflexiona, comparte. Lo que te mantiene preso no es la caída, sino la forma como reaccionas a ella. El ciclo de la culpa solo existe si tú lo permites.
Estrategia 1. Preparación antes de la batalla. Ningún guerrero entra en campo sin espada, sin armadura y sin plan. Pero muchos hombres enfrentan el no-fap como si pudiesen vencer en el improviso, confiando apenas en la fuerza de voluntad. Y es justamente por eso que fallan temprano. La preparación es lo que separa a los que resisten de los que caen. Imagina un campo de guerra. De un lado, tú, con tus deseos, tu disciplina, tu meta. Del otro, un enemigo invisible, que ya conoce tus flaquezas, sabe tus horarios, entiende tus hábitos. Si entras desprevenido, él te va a derribar en minutos. Pero si te preparas, creas trampas para el enemigo y fortaleces tus defensas, tus chances de victoria aumentan. Preparación significa eliminar gatillos antes de que ellos ataquen. No adelanta esperar la tentación golpear para entonces pensar en cómo reaccionar. Si el celular es tu mayor puerta de entrada, no lo dejes al lado de la cama. Si sitios específicos siempre te derriban, bloquéalos de inmediato. Si quedar solo en ciertos horarios es peligroso, cambia tu rutina. La batalla comienza mucho antes de que la voluntad aparezca. Otra parte de la preparación es mental. Necesitas tener claridad del por qué. Muchos entran en el no-fap apenas por curiosidad o porque oyeron que trae beneficios. Pero sin un motivo fuerte, tarde o temprano, la mente se debilita. Escribe en un papel por qué estás aquí. ¿Recuperar energía? ¿Reconstruir confianza? ¿Liberarte de un ciclo humillante? Cuanto más claro sea tu propósito, más difícil será abandonarlo. Y recuerda, preparación no es señal de flaqueza, es señal de inteligencia. Ningún general sensato lleva a su ejército para una guerra sin mapa, sin comida, sin estrategia. Entonces, ¿por qué deberías encarar esa lucha sin preparar el terreno? Si estás en el día 5, aún da tiempo de revisar tus trincheras. Pregúntate, ¿dónde aún existen brechas? ¿Qué aún está fácil de más para derribarme? Cierra esas puertas ahora. Porque cuando la tentación venga, y ella vendrá, ya habrás hecho el trabajo más importante. Reducir las chances de caer antes mismo de que la lucha comience. Estrategia 2. Microvictorias. Uno de los mayores errores de quien comienza el no-fap es pensar apenas en el largo plazo. El tipo pone en la cabeza que necesita llegar a 90 días, 6 meses, 1 año. Y solo de mirar para ese número, ya se siente aplastado. Parece imposible, inalcanzable, y esa sensación de que el objetivo está distante de más es lo que derriba a muchos al inicio. Es por eso que necesitas aprender a valorar las microvictorias. En vez de mirar para el tope de la montaña, mira para el próximo paso. Un día sin pornografía puede parecer poco, pero para alguien que estaba preso en ciclos diarios, es una victoria gigante. 2 días ya son el doble de lo que muchos consiguen. 5 días, como estás ahora, ya te colocan por encima de la media. Cada microvictoria necesita ser celebrada. No con exageración, pero con conciencia. Cuando reconoces que avanzaste, por menor que sea el paso, tu mente entiende que está progresando. Y ese sentimiento es combustible para continuar. Es como un soldado que marca cada territorio conquistado. Mismo que sea un pedazo pequeño, es una prueba de que la guerra está avanzando. Las microvictorias también ayudan a quebrar la presión. Cuando piensas nunca más, la mente se asusta. Parece pesado de más, pero cuando piensas solo hoy, la batalla se vuelve más leve. Solo necesitas vencer el día de hoy. Mañana será otra lucha. Así transformas una guerra aterradora en pequeñas batallas posibles. Entonces haz de eso una práctica. Celebra el hoy. Escribe en un cuaderno, día 5 conquistado. Dite a ti mismo, yo vencí uno más. Comparte en los comentarios, estoy en el día 5. Este reconocimiento no es vanidad, es refuerzo positivo. Es como entrenar el cerebro para ver valor en el esfuerzo. Si continúas acumulando microvictorias, vas a percibir algo increíble. Cuando mires para atrás, verás que lo imposible fue construido paso a paso. El secreto no es correr para el futuro, sino caminar firme en el presente. Estrategia 3. Involucramiento activo.
Otra diferencia entre los que fallan temprano y los que resisten es el nivel de involucramiento. Quien apenas asiste pasivamente contenido sobre NoFap, sin comprometerse, sin escribir, sin exponerse, tiene mucha más chance de caer. Ya quien se involucra activamente, crea raíces más fuertes en la jornada. Involucramiento activo significa transformar tu lucha en algo visible y concreto. Escribir un diario, por ejemplo, es una de las herramientas más poderosas. Cuando anotas tus días, tus gatillos, tus victorias, creas un registro que la mente no puede apagar. Cada página escrita es una prueba de que estás avanzando, mismo que sea poco a poco. Otra forma es compartir. Comentar en los videos, participar de grupos, hablar sobre lo que estás viviendo. Sí, eso exige coraje, porque meje con vergüenza. Pero es exactamente por eso que funciona. La vergüenza es el arma favorita del vicio. Él crece en el secreto. Cuando expones, la corriente se debilita. También existe el lado psicológico. Cuando te comprometes delante de otros, tu mente interpreta eso como contrato. El simple acto de escribir día 5 en público ya aumenta tus chances de continuar, porque a nadie le gusta contradecirse. Es como si tuvieras testigos de tu esfuerzo, y no pienses que eso es flaqueza. Por el contrario, es estrategia. Los grandes atletas, líderes y guerreros de la historia siempre buscaron mentores, equipos y hermanos de batalla. El involucramiento activo crea una red de apoyo invisible que se vuelve vital en los días de mayor dificultad. Por lo tanto, si estás en el día 5, no te escondas. Escribe sobre eso, comenta aquí abajo, envía un mensaje para alguien de confianza. Cuanto más transformas esa lucha en algo concreto, más difícil será desistir. El silencio es el campo del enemigo. La exposición es tu escudo. Tal vez ya hayas caído en tentativas pasadas, tal vez hasta ayer mismo, y ahora que llegaste al día 5, el miedo de fracasar de nuevo queda rondando tu mente. Piensas, ¿y si caigo mañana? ¿Y si todo eso es en vano? Esa es una de las mayores trampas. Acreditar que cada caída es prueba de incapacidad. Pero déjame contarte una verdad simple y poderosa. Fracaso no es caída. Fracaso es desistir de levantarse. Todo hombre que consiguió liberarse de este ciclo ya tropezó muchas veces. Ninguno de ellos fue perfecto. La diferencia no está en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de transformar cada caída en lección. Si caes temprano, tienes dos elecciones: hundirte en la culpa o extraer aprendizaje. Uno destruye, el otro fortalece. Piensa así: cada recaída trae informaciones valiosas sobre ti mismo. ¿En qué horario aconteció? ¿Cuál fue el gatillo? ¿Fue tedio, soledad, estrés, ansiedad? ¿Estabas cansado, solo en el cuarto, rodando el celular sin rumbo? ¿O fue un recuerdo, una notificación, un anuncio que te pegó de sorpresa? Si observas con atención, vas a percibir patrones. Y es justamente entendiendo esos patrones que creas armas nuevas para la próxima batalla. La mayoría de los hombres ignora eso. Ellos caen y apenas se castigan mentalmente. Quedan presos en la vergüenza, repitiendo frases como «soy débil, nunca voy a lograrlo». Este ciclo de culpa es exactamente lo que mantiene el vicio vivo. Es como caer en un agujero y en vez de intentar salir, quedar cavando aún más profundo. Pero puedes usar la misma situación de otra forma. Cada caída es como un mapa. Muestra dónde están las trampas, los puntos débiles, las brechas que necesitan ser cerradas. Si tratas una recaída como lección, sales de ella más preparado. El error se convierte en combustible para no repetir el mismo patrón. Voy a dar un ejemplo. Digamos que siempre caes a la noche cuando estás solo en el cuarto. Si registras eso, ya sabes que necesitas cambiar el ambiente nocturno. Tal vez quitar el celular del cuarto. Tal vez programar una alarma de hora de dormir. Tal vez hasta dormir más temprano. Una recaída te dio esa información. La próxima vez, usas esa información para vencer. Otro ejemplo. Percibes que siempre caes cuando estás cansado, después de un día pesado. Esa percepción muestra que el problema no es apenas la pornografía, sino la forma como lidias con el estrés.
La solución: crear válvulas de escape saludables, ejercicio físico, música, escritura, meditación. Una vez más, el fracaso se convirtió en aprendizaje, y si paras para pensar, es así en todas las áreas de la vida. ¿Cuántos emprendedores fallaron varias veces antes de construir negocios sólidos? ¿Cuántos atletas perdieron campeonatos antes de volverse campeones? El fracaso fue parte de la forja. Aquí no es diferente. Entonces, si caes temprano, no permitas que la mente diga que está todo perdido. No está. Usa la caída como lección. Pregúntate, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo cambiar hoy para no repetir mañana? Cada error tiene un mensaje escondido. Quien oye, crece. Quien ignora, repite. Y nunca olvides, fracaso real solo acontece cuando desistes. Mientras te levantes, mientras vuelvas para la lucha, no importa cuántas veces caigas, ya eres más fuerte de lo que eras antes. Tal vez estés viendo este video ahora mismo de madrugada, en la oscuridad, con el cuarto silencioso y la mente girando. Yo sé cómo es. Es en esa hora que los impulsos vienen más fuertes. Tomas el celular solo para chequear una cosa, y cuando percibes, ya estás a un paso de abrir la misma pestaña que siempre te derriba. Esa es la trampa más común: soledad, plus tedio, plus noche. Si ese fuera tu caso, respira hondo ahora. No necesitas correr, no necesitas desesperarte, solo para por un instante y recuerda, esa voluntad va a pasar. El impulso que parece incontrolable dura algunos minutos. Después pierde fuerza. El problema es que, si cedes, recomienzas el ciclo desde cero. Pero si aguantas, mañana despiertas con la sensación de victoria. No te vas a arrepentir de haber resistido. Nunca. Quiero que pienses en una cosa. Si caes ahora, de aquí a 10 minutos vas a sentir vergüenza, peso, arrepentimiento. Pero si resistes, de aquí a 10 minutos vas a estar más fuerte. Vas a estar escribiendo una historia nueva. No es sobre fuerza sobrehumana. Es sobre aguantar algunos minutos más. Es sobre ser terco en la dirección correcta. Levántate, bebe un vaso de agua, cambia de cuarto, toma un libro, escribe en un papel, hoy yo vencí, y guarda ese papel. Esas pequeñas actitudes cambian completamente el rumbo de la noche, porque el vicio odia cuando cambias el script. Él espera que sigas la rutina de siempre, abrir la pantalla, buscar estímulo, perderte en el ciclo. Pero cuando quiebras ese patrón, es como si estuvieras desarmando una bomba antes de que ella explote. Y voy a ser aún más directo. No necesitas ser héroe ahora. Necesitas solo sobrevivir a esta noche. Solo eso. No pienses en el día 30, ni en el día 90, ni en un año sin pornografía. Piensa en atravesar esta madrugada limpio. La vida se vence así. Una noche de cada vez. Un día de cada vez. Entonces, si fuera tu caso, cierra este video de aquí a poco, pero no cierres sin tomar una decisión clara. ¿Qué vas a hacer ahora, en este exacto momento, para evitar la recaída? Puede ser acostarte y dormir, puede ser salir del cuarto, puede ser anotar en un cuaderno, pero elige, no dejes la decisión en el aire. Quien no decide, cede. No estás solo en ese silencio. Hay millares de otros tipos, exactamente ahora, pasando por la misma batalla. Algunos van a caer, otros van a resistir. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar mañana temprano? Guarda esa frase. El impulso es pasajero, pero la victoria queda. Ese es el puente que te lleva del fracaso repetido para la disciplina que libera. Y la travesía comienza ahora. Ahora llegamos al punto final de este capítulo y necesito hablar contigo de forma absolutamente directa, sin romantización, sin suavización. La mayoría de los hombres falla temprano porque comete un error fundamental de perspectiva. Ellos encaran el nofap como un sprint desesperado, una carrera de 100 metros donde das todo lo que tienes por algunos minutos y después puedes descansar para siempre. Ellos quieren, y eso es comprensible, resultados inmediatos que justifiquen el sufrimiento. Quieren despertar en el segundo día con energía sobrenatural. Quieren sentir confianza inquebrantable en el tercer día.
Quieren experimentar los famosos superpoderes en el quinto día. Y cuando no ven esas transformaciones mágicas aconteciendo en el cronograma que inventaron en la propia cabeza, se desaniman completamente. Piensan que algo está errado, que ellos son especialmente quebrados, que el proceso no funciona para ellos. Pero la verdad brutal es que esa mentalidad es exactamente lo que garantiza el fracaso. Porque esa no es una carrera corta donde explotas toda tu energía y después cruzas la línea de llegada. Es una guerra larga, compleja, con múltiples fases. Es una maratón donde la victoria pertenece no al más rápido, sino al más persistente, al que consigue mantener el paso mismo cuando cada fibra del cuerpo grita para parar. Necesitas entender con claridad cristalina que cada día de resistencia es literalmente como colocar un ladrillo sólido en una construcción que va a durar el resto de tu vida. Al comienzo, cuando miras para la obra, parece ridículamente poco. Ves apenas algunas paredes bajas, fundaciones básicas y piensas, eso no va a dar en nada, estoy perdiendo tiempo. Pero continúa. Continúa colocando ladrillo por ladrillo, elección por elección, día tras día, mismo cuando parece que no está haciendo diferencia ninguna. Cuando mires para atrás después de semanas, después de meses, vas a chocarte al percibir que erguiste un castillo, una identidad nueva, una fuerza interior que no sabías que existía, una libertad que parecía imposible al inicio. Pero si paras temprano, si desistes en medio del proceso porque no estás viendo resultados cinematográficos inmediatos, todo lo que va a restar es una ruina inacabada. Y peor, vas a cargar la evidencia de que intentaste y no conseguiste, que va a tornar la próxima tentativa aún más difícil. La superación real exige dos cualidades que nuestra cultura moderna raramente enseña: paciencia genuina y persistencia inquebrantable. No es glamour Instagram, no es motivación constante que se alimenta de likes y comentarios. Es disciplina pura, cruda, a veces aburrida. Es despertar en el quinto día, como hoy, cansado, irritado, lleno de voluntad de tirar todo para el aire, y mismo así, mismo sin ninguna voluntad, decir con firmeza, hoy no. Es mirar directamente para la tentación cuando ella aparece, y ella va a aparecer, y elegir conscientemente no negociar, no regatear, no inventar excepciones especiales. Es transformar el desconforto de enemigo en aliado, de castigo en entrenamiento, que está forjando algo más fuerte dentro de ti. Y aquí está algo que tal vez aún no hayas percibido completamente. Superar la pornografía no es apenas sobreparar un hábito inconveniente que estorba tu productividad. Es sobre redefinir fundamentalmente quién eres como hombre. Es sobre construir una identidad completamente nueva, de alguien que no es constantemente arrastrado por instintos primitivos, pero que es guiado por propósito consciente y valores elegidos deliberadamente. Cada vez que resistes a un impulso, no estás apenas venciendo una tentación momentánea. Estás literalmente moldeando carácter, forjando fuerza mental, construyendo músculos psicológicos que no existían antes. Estás volviéndote una versión más fuerte de ti mismo de lo que eras ayer, de lo que eras en la semana pasada, de lo que eras en el año pasado. Puedes pensar que eso es exageración motivacional, pero piensa conmigo de forma práctica. Si no consigues dominar este impulso específico, si no consigues decir no para píxeles en una pantalla, ¿qué chance real tendrás delante de los desafíos genuinamente grandes de la vida? Relaciones que exigen paciencia y sacrificio, carrera que demanda disciplina de largo plazo, proyectos que requieren persistencia a través de obstáculos, espiritualidad que pide renuncia del ego. Todo eso exige exactamente el mismo músculo mental que estás desarrollando ahora. El NoFap es como una academia para el alma, un campo de entrenamiento para la disciplina que vas a necesitar cargar para todas las otras áreas de la vida. Aquí aprendes que puedes soportar desconforto sin desmoronar, que puedes elegir lo difícil cuando sería más fácil elegir lo placentero, que puedes construir algo valioso mismo cuando no sientes voluntad. Entonces hoy,
En este quinto día que ya te coloca entre la minoría que consigue ir más allá del discurso, te hago una invitación que puede cambiar el rumbo de tu vida entera. Elige conscientemente ser parte de la minoría que realmente transforma intención en realidad duradera. La mayoría falla temprano porque busca gratificación inmediata. La mayoría desiste antes de ver las primeras señales reales de transformación. La mayoría mide éxito apenas en sensaciones momentáneas en vez de cambios estructurales profundos. Pero no necesitas ser parte de esa mayoría estadística. Puedes ser el hombre que insiste cuando todos alrededor desisten, que levanta mismo después de tropezar, mismo después de recaídas temporales, que no mide progreso apenas en victorias perfectas e ininterrumpidas, sino en la calidad de las batallas que elige trabar diariamente. Repite para ti mismo ahora, en voz alta si posible: yo no estoy apenas intentando parar un hábito, yo estoy volviéndome una persona más fuerte. Deja esa frase resonar, porque esa es la esencia verdadera de la superación. No es sobre subtracción, es sobre adición. No es sobre quitar algo de la vida, es sobre añadir fuerza, carácter, libertad. Y ahora necesito que te comprometas de verdad. No apenas en pensamiento abstracto, no apenas en intención vaga, pero en acción concreta y pública. Inscríbete en este canal para continuar recibiendo esas herramientas testeadas, porque cada nuevo video va a ser más un refuerzo estratégico en tu batalla, más un arma en tu arsenal contra la mediocridad. Y deja aquí en los comentarios una palabra que va a ser mucho más que texto digital: disciplina. Escribe eso no como palabra suelta sin significado, pero como declaración pública de guerra contra todo lo que intenta mantenerte pequeño, como bandera hincada en el campo de batalla digital. El vicio odia cuando asumes compromiso en público, cuando sales de las sombras de la vergüenza y te conectas con una hermandad de hombres luchando la misma guerra. Este no es el fin de tu lucha. Sería ingenuidad pensar eso. Es apenas el comienzo de una jornada que va a llevarte mucho más allá de lo que imaginas ser posible hoy. El quinto día puede parecer pequeño cuando miras para los 85 días que aún faltan, pero él ya muestra algo extraordinario. Eres estadísticamente más fuerte, más disciplinado, más persistente que la mayoría de los hombres de tu generación. La mayoría no llega hasta aquí. La mayoría cae antes mismo de completar una semana. La mayoría nunca experimenta la sensación de mirar para atrás y ver que construyó algo sólido con las propias manos. Pero estás aquí, aún respirando, aún eligiendo luchar, aún acreditando que mereces algo mejor que esclavitud digital. Eso ya es superación en acción. Ahora es contigo. Continúa marchando cuando tus pies duelan. Continúa erguiendo ladrillos cuando tus manos sangren. Continúa venciendo batallas diarias cuando nadie esté aplaudiendo. Porque cuando llegue el día 30, el día 90, el día 365, cuando estés viviendo una vida que hoy parece fantasiosa, vas a mirar para atrás y entender que todo comenzó aquí, en esta decisión aparentemente pequeña de no desistir temprano, de no ser más una estadística de fracaso. El llamado está hecho, la carretera está mapeada, la elección es tuya, pero recuerda de una verdad que atraviesa siglos: quien insiste con propósito, quien persiste a través del dolor, quien construye cuando otros destruyen, ese siempre vence al final. Y no estás solo en esa guerra. Haces parte ahora de una hermandad invisible de hombres que entendieron que libertad verdadera no es dada, es conquistada, ladrillo por ladrillo, día tras día.